Ok, Perú empató contra Colombia. Y quizás si viéramos este resultado en otro contexto, de otra manera, diríamos de que, bueno, un empate contra Colombia no es tan malo porque, claro, que jugar contra Colombia igual es una selección buena, es una selección fuerte y siempre que jugar de visita y sacar puntos es bueno. El problema es la actualidad y dónde está la posición de Perú en las eliminatorias. Había dicho de que Perú en estas dos fechas tenía que sacar al menos 4 puntos para poder seguir peleando. Claro, si tenemos en cuenta que los resultados de los otros dos países que son nuestros rivales directos, Venezuela y Bolivia, se presentaban a nuestro favor. Ya que yo probablemente diría de que lo que más se pensaba era de que se llegara a empatar contra Colombia y se sacara una victoria acá de local. Sí dije en mi short de que yo veía más probable lo contrario, que Perú le pueda ganar a Colombia y que empate contra Ecuador de local. Y en sí Perú tuvo la chance de ganarle este partido a Colombia porque tuvo dos oportunidades claras, justamente ambas en cada mitad, donde pudo haber sacado ese resultado y a meter un gol y aguantar todo el resto de minutos que le quedara para quedarse con esos 3 puntos. Y en Lima, como les dije, muy difícil ganarle a Ecuador porque Ecuador es la selección menos goleada de las eliminatorias, tiene solamente 5 goles en contra. Yo creo de que está difícil de que Perú le pueda ganar a Ecuador pese a que son locales. Igual la localía, si tú no eres al menos de Bolivia, la localidad no te va a afectar en nada. Entonces, según como yo lo veo, no se dio ni uno ni otro resultado, porque primero Perú no le pudo ganar a Colombia y segundo Venezuela le ganó a Bolivia. Porque Perú todavía tiene una pequeña chance de llegar a ese puesto número 7, prácticamente casi que ya está eliminado. Pero primero vamos a hablar del partido de Perú. Sabemos de que fuimos a jugar con bajas de La Padula y Kenia Cabrera, ambos con lesión. Imagino Rencastro fue convocado en su lugar, aunque en realidad lo mismo que nada, porque ni siquiera sumó ni un minuto. Entonces Perú, para enfrentarse a este Colombia, fue con Pedro Valdés en el arco, que es lo típico, Marcos López por la izquierda, Luis Advíncula por la derecha, Renzo Garcés y Zambrano como los defensas centrales, Aquino con Tapia en el medio junto con Flores, Brian Reina por izquierda, Andy Polo por derecha y en la punta Paolo Guerrero. Y claramente, como Perú empató contra Colombia, en sí no hubo un mal partido de uno que otro jugador. Yo creo de que más bien o jugaron normal o jugaron bien. Hubieron pocos que realmente jugaron así bajo, porque yo siento que más que eso en realidad simplemente fueron errores puntuales de cada uno. Por ejemplo, Renzo Garcés defendió bien en el partido, quizás no espectacularmente, pero yo creo que cumplió bien su función hasta en el momento en el que se cometió una falta y hubo un contraataque para Colombia que pudo haber terminado en gol si no tuvieron mucha suerte, porque justamente en el centro que le manda a jugador colombiano el otro se resbala. Pero claro, por ese error no se va a decir de que Renzo Garcés jugó mal, simplemente fue un error. Entonces se podría decir que igual tuvo un partido normal. También se podría decir lo mismo de Carlos Zambrano, que defendió decentemente, esta vez no cometió ningún error, aunque me parece que estuvo cerca de cometer uno. Y Renato Tapia, que también a mi parecer me parece que hizo un partido decente, ni bien ni normal, aunque hay una persona que lo critica y hay otra persona que dice que sí hizo un buen partido. Yo creo que eso es interpretación de cada uno. Para mí, como le digo, hizo un partido normal. Jugando de esa manera fue como Perú pudo aguantar el primer tiempo, porque aunque Colombia tuvo sus chances en el primer tiempo, tampoco fueron muy eficaces. En sí, en realidad, la chance más clara de gol fue la de Perú. Esa que Colombia estuvo llegando al arco de Perú, tampoco hubo una jugada en la que tú dijeras estuvimos cerca, casi nos meten gol. También hubo una patada de Luis Advíncula a minuto 18 que si lo hubiera pateado bien hubiera sido gol. Pero la jugada más clara de gol de Perú, y creo que la más clara de todo el partido, está luego de que Mina trata de despejar la pelota, pero esta le llega a quedar a Guerrero, cual para mí no hizo un partido muy destacable más allá de esta jugada, donde le llega a bajar el balón a Flores y Flores tuvo la chance de marcar el gol justamente poco antes de que terminara la primera mitad, pero se equivoca al tocar el balón, ya que con ese toque que tenía una cierta fuerza le da la oportunidad al arquero colombiano para que salga y le cierre el espacio evitando el gol. Fue una jugada muy clara de Perú y Flores tuvo la chance de patear en primera, pero se equivocó y al final quedamos en ese 0-0 en la primera mitad, que seguía siendo igual un resultado aceptable, pero al menos ahí se veía de que Perú podía ganarle a Colombia. A la segunda mitad Oscar Ibáñez haría dos cambios, sacaría a Paolo Guerrero y a Brian Reina para que entre César Inga y Luis Ramos. Por el lado de Paolo, como ya les dije, no creo que haya hecho un partido así muy destacable, porque en los pocos 45 minutos que jugó, tampoco más allá de la jugada de Flores lo vi haciendo mucho. Donde yo personalmente no lo hubiera metido en la primera mitad, sino más bien en la segunda, donde los jugadores de Colombia ya estarían más cansados, creo que ahí Guerrero hubiera tenido una chance más clara de poder brillar, o al menos de ayudar más al equipo. Y por el lado de Brian Reina, no digo que haya hecho un mal partido, yo creo que hizo un partido normal, trató de hacer con lo poco que tuvo, y bueno, si lo sacó Oscar Ibáñez, tuvo sus razones él. Saringa también tuvo un partido decente, pese a que había algunas personas que no confiaban mucho en su convocatoria, aún así en este momento que jugó contra Colombia hizo un partido bueno, o al menos se podría decir que aceptable. Y no me gustó, pese a que jugó pocos minutos, fue Oliver Sone, porque pese a no haber jugado mucho tiempo, tuvo dos errores muy claros. Primero, al tratar de aguantar un balón y no querer dar un lateral, termina regalando un córner muy peligroso. Y luego en otra jugada caería y patearía el balón que estuvo cerca de salir para otro tiro de esquina para los colombianos que en ese momento estaban atacando y que aprovechaban bien los corners, pero que para fortuna de Sone, Luis Advíncula, el cual fue uno de los mejores jugadores de Perú, llegó para desviar el balón y enviarlo al lateral. Pocos minutos que tuvo Sone en el partido, pero en esos pocos minutos no jugó bien. Al menos con lo que ha demostrado en estos partidos está complicado de que en otros lo pongan de titular. Minutos después terminaría saliendo Pedro Aquino, el cual creo que era uno de los mejores de Perú, si no por decir el mejor, ya que estaba haciendo una gran función en el campo, y entraría Eric Noriega, que lo reemplazó bien, tampoco se complicó mucho en la cierta jugada que tuvo Noriega, donde Perú pudo seguir aguantando el partido. El problema es que pese a que Perú logró resistir los ataques de Colombia y no le llegaron a marcar en el partido, Perú tampoco llegó a generar jugadas muy claras de peligro. Ese claramente era un problema, porque en el medio campo de Perú no se llegaba
conectar con los delanteros, porque en la parte de arriba, si bien es cierto Luis Ramos no hizo mucho en lo poco tiempo que estuvo, en los 45 minutos, no presionaba, dejaba que los jugadores colombianos salieran como quisieran, cosa que fue señalada por Oscar Ibáñez en su momento, porque Ramos no estuvo presionando a los defensores, y para mí personalmente tampoco creo que haya hecho un gran partido en los pocos 45 minutos que tuvo, porque pese a haber jugado pocos minutos, yo no le veía presionando o jugando de una intensidad que demostrara de que realmente no estaba tan cansado. Incluso se podría decir que estaba un poco apático en este encuentro. Podría decir que como recién es nuevo en la selección, todavía no sabe cómo adaptarse, tal vez puede ser, o también se podría decir de que es un 9 de área y necesita a jugadores que lo alimenten, entonces sí, es cierto, pero bueno, al menos en este partido no lo hizo bien. Creo que tuvo que haber dado cuenta de que si a él no le iba a llegar la pelota, él tendría que haberla buscado, y de ahí nace el problema, porque en Perú no había nadie que te genere fútbol. Había un jugador en el medio de campo que te haga una jugada justamente para romper la defensa de los jugadores colombianos y por ahí que nazca una oportunidad para marcar un gol, pero necesitaba un jugador creativo, distinto, que se atreviera a hacer esas jugadas. Obviamente la huevada de Sergio Peña no lo iba a hacer, porque ya saben que a Peña se le enfría el pecho en la selección, y tuvo que haber realizado esta función era Cristian Cueva. Por eso me sorprendió que no lo llamaran a la selección, porque estaba jugando en un buen nivel de Cienciano, incluso se rumoreaba de que se lo iban a llevar al Emelec, pero Oscar Ibáñez sorprendió al no llamarlo a Cueva. Y claro, yo sé de que se pueden decir razones como diciendo de que Cueva no está en un buen estado físico, quizás por ahí, que en los últimos partidos que jugó en la selección su nivel no fue tan bueno, pero yo creo que sí o sí en este partido tuvo que haber estado, porque hace unos años cuando sucedió el Barranquillazo, el gol que llega a marcar Flores nace de una jugada de Cristian Cueva, y justamente la jugada que hace Cueva es una jugada que solamente él podría realizar, porque lo engaña al jugador colombiano, se lo lleva y le da un gran pase a Flores para que eventualmente él defina bien, pero todo eso no se hubiera dado si no hubiera sido por la gran jugada de Cristian Cueva y por su gran pase, y precisamente eso fue de lo que careció Perú en este partido. No había un jugador distinto que se animara a hacer jugadas arriesgadas, que fuera creativo, que desesperara a los rivales, que defensivamente el partido de Perú fue bueno, pero en ataque casi no hubo nada. Por eso creo que fue un error no haber contado con Cueva, al menos para que esté en el banco de suplentes, porque para bien o para mal, aunque haya personas que no les agrade y a otra persona que sí les agrade, Cristian Cueva es el único con esas características actualmente de la selección peruana. No hay otro jugador, no hay otro 10 que tenga esas funciones y que lo haga tan bien. Hasta que no aparezca otro jugador con las mismas características, Perú todavía necesita de Cueva, depende de Cueva, porque la otra jugada clara de Perú no nació de una buena asociación entre los jugadores, no por un error del arquero colombiano que se equivoca al tratar de jugar con los pies, regalándole a Perú otra jugada clara que aquí no le reclamo mucho a Renato Tapia, porque primero al momento de que tenía Tapia para definir se cruza el árbitro enfrente de él. Luego, aunque tenía la posición y un poco de tiempo para hacer el remate, tampoco le voy a decir de que si no entró, oh no, ¿por qué no metiste ese gol? No, porque tampoco era una jugada tan clara. Obviamente si hubiera sido buen pateado, hubiera sido gol porque el arquero no hubiera llegado a tapar ese remate. Tampoco le voy a reclamar a Tapia que no me haya puesto el balón exactamente en el ángulo. Más bien fue un buen intento porque la pelota pasó cerca del palo. Pero de ahí en el resto del partido Perú no tuvo otra chance así de clara y más bien tuvo que aguantar en los últimos minutos a que Colombia no se le viniera encima porque los colombianos querían ganar el partido. Y aunque les costó mucho, aunque estuvo cerca Colombia de marcar ese gol, pero al final Perú lograría aguantar el 0-0 y se llevaría un punto que quizás en otro momento se podría decir que es de oro al haber sido de visita, pero actualmente en el estado de Perú es un punto que apenas si ayuda. Y es peor porque después Venezuela vencería por 2-0 a Bolivia y se dispararía con 3 puntos donde actualmente tiene 18. Y a falta de 3 fechas si Venezuela logra sacar una victoria más, quedaría con 21 puntos haciendo que sea imposible para Perú alcanzarlos. Perú está nada más a un pelo de ser eliminado. Eso también era importante ganar este partido porque se pudo haber ganado este partido. Si Perú lo hubiera ganado a Colombia no estaría en este momento con 11 sino con 3 y tendría una chance un poco más clara, pero aún así difícil, y justamente es por estas razones que duelen los resultados que se obtuvo contra Venezuela y contra Chile jugando acá en Lima. Que si Perú hubiera podido ganar esos partidos en este momento tendría más puntos y no estaría tan complicado, pero prácticamente que ya está eliminado, porque aún así Perú logre ganar los otros 3 partidos que le quedan, que son contra Ecuador, Uruguay y Paraguay, sigue dependiendo de los partidos que logren hacer Bolivia y Venezuela, pero la verdad, siendo sinceros, siendo optimistas, es muy difícil de que estas cosas se lleguen a dar. Entonces en la siguiente fecha, dependiendo de los partidos que logre hacer Venezuela, Bolivia y Perú, se podría asegurar sí o sí que nos quedamos sin chance para este mundial. Que bueno, claramente ya sabemos por qué se dieron estos resultados y por qué Perú hasta estas alturas es de que recién se trata de poner a punto, porque este partido de Perú fue bueno, comparado con todos los otros mamarrachos de partidos que hizo anteriormente. El partido de Perú hoy día fue bueno, aunque careció de ideas en el ataque, pero aún así fue un buen partido a comparación de los otros. Quizás se podría aprovechar los otros partidos que nos quedan para tratar de meter a los jugadores nuevos, a los jugadores que van a estar en las siguientes eliminatorias, para que vayan agarrando un poco de experiencia. Pero la realidad es que actualmente Perú está cerca, muy cerca de quedarse fuera nuevamente de otro mundial.